eso de Subero decir que... Gracias por continuar con nosotros aquí en Lo que pasó en 7 días. Seguimos con nuestro invitado, el diputado José Luis Cosme. Cuando fuimos a la pausa, yo decía que hay gente que dice que es una vergüenza para el Congreso Nacional, para los partidos, que no se haya puesto una regla clara de juego sobre el procedimiento de ustedes y cómo manejarse. Mira, yo tengo un criterio particular sobre esto. Mira, yo termino uno de los proyectos de ley de partido que hay sometido ahora mismo a la Cámara de Diputados, uno de la autoría nuestra, que fue el mismo que aprobó la Cámara de Diputados, el mismo que se aprobó en el 2014. En principio, el diputado Máximo Castro Silverio sometió el proyecto que envió la Junta Central Electoral, que Perimio lo tomó y lo reintrodujo. Yo reintroduje el que se aprobó en la Cámara de Diputados, buscando un punto de avenencia, precisamente un aporte. Como ya hubo un episodio en el que nos pusimos de acuerdo, bueno, pues creo que es un paso más adelante que el otro, y ya la comisión determinará, a la comisión especial que se nombró, hará una fusión, hará un cruce y determinará qué hacer en ese sentido. Pero con relación a la ley de partido, que la sociedad acusa a todos los partidos, y si el PRM acusa al PLD, y si el PLD acusa al PRM. Mire, la historia de esto, estriba que cuando se comenzó a manejar el tema de ley de partidos, no era el PLD que tenía la mayoría, No, el PRD, era el PRD, y no la quiso aprobar. Luego se creó un espacio de discusión común, que fue aquella famosa comisión donde estaba dirigida por Agripino Núñez. Ahí fue donde se aprobó en la Cámara de Diputados, porque todos los actores que estaban ahí interactuando se pusieron de acuerdo. Oh, sorpresa, cuando llegó al Pleno, que se enroló para ese día, estaba todo el mundo de acuerdo, incluyendo el otro era PRD, hoy PRM. Y cuando lo sometimos ya, el PRD se opuso. Se opuso a lo que había acordado ya con Agripino Núñez. No obstante, se aprobó en primera lectura, en la segunda lectura no fue posible por la desavenencia. Nosotros decíamos, tenemos la mayoría para aprobarlo, pero esta es una pieza que va a dirigir y a normar la vida institucional de la clase política. Y si hay un partido político y tan importante como lo era el PRD en ese momento, y hoy el PRM, pues sencillamente nosotros no podemos imponer un criterio de manera particular. ¿No hay posibilidad de su óptica de que eso se convierta en ley? Hay posibilidad, siempre hay posibilidad. Y yo apuesto a que se va a aprobar en esta legislatura. Siempre hay posibilidad. Todo depende de las voluntades. Pero yo creo que al fondo, gente que públicamente dice que es necesaria una ley de partido y que quiere una ley de partido, cuando le pagan los micrófonos y la cámara de televisión y los flashes, entonces dicen otra cosa y sienten otra cosa. O sea, que en la prueba está como que realmente no la quieren. Hay políticos que juegan a la doble moral con esa ley. Que juegan a la doble moral. Eso está comprobado. Y yo le estoy hablando con conocimiento de causa porque yo estoy donde se bate el cobre, en el Congreso Nacional. Y ya le dije, hubo una primera experiencia en donde se acordó y desde que llegó allá se opusieron. Pero yo creo que el tiempo todavía es prudente. Claro, si se sigue avanzando, ya entonces no será posible aplicarla de cara al 2020. Yo creo que aquí faltan normativas en el manejo de la actividad de los partidos políticos, el caso de las convenciones, el caso del financiamiento, de los periodos de campaña, los plazos de campaña, el equilibrio que debe haber entre un candidato y otro. No es posible que usted compita con una gente que se lo vuelquen encima y que le meta, claro, y entonces usted dice, bueno, pues yo no me mantengo para uno, entonces es un manejo en donde la democracia pierde, porque yo digo, el candidato A, para no mencionar ningún nombre, es un candidato que tiene muchísimos recursos económicos, pero tal vez no es el mejor. Y el B tal vez es el mejor, el que pueda hacer mejor aporte al país desde la posición que está aspirando. Y por un asunto meramente económico se te queda en el camino porque los recursos económicos terminan imponiéndose. Entonces eso le hace un daño a la democracia. Debe haber un equilibrio, debe haber equidad en la competencia a la posición que sea. Hay un tema que no puedo dejar pasar por alto, es el tema de la criminalidad. Los militares parecen, y policías, ser el blanco, como todo un desafío de los agentes. Por lo menos 2 agentes mueren mensualmente o han sido asesinados en los últimos meses. Su interpretación de esa situación. Eso es penoso y muy preocupante. Y yo creo que el país debe poner más atención a esto. Entonces, tenemos una situación en donde también, al igual como lo dije anteriormente,
en el caso de la ley de partido, nos estamos acusando cada uno de los actores que tenemos responsabilidad. Yo digo que esto es una responsabilidad de todos, principalmente, en el seno de la familia. En el seno de la familia, yo le digo a la gente, mira, el policía corrupto, el policía que se involucra en el narcotráfico, ¿de dónde sale? Del seno de un hogar. El sacerdote que está envuelto en pedofilia o en cualquier tipo de vagabundería, ¿de dónde sale? Del seno de un hogar. El político corrupto, ¿de dónde sale? Del seno de un hogar. El juez corrupto, el fiscal corrupto, sale del seno de un hogar. Entonces, siempre vemos como que la sociedad en un segmento no quiere enfocar, darle ese enfoque que yo le estoy dando. Y dicen, la clase política, los políticos. El gobierno no hace nada. El gobierno no hace nada. El gobierno es parte de esto porque hay que diseñar políticas públicas, políticas de Estado también, pero esto es multifactorial. Pero ya cuando matan a los policías, pero esto es es decir, ¿qué nos queda a nosotros los civiles? Multifactorial, que nos involucremos todos, que asumamos todos la cuota de responsabilidad que tenemos que asumir y entre todos ver si buscamos una vía para conjurar o aminorar lo que está pasando en los últimos tiempos, porque es sumamente preocupante los niveles de inseguridad que está viviendo la sociedad dominicana. Y cuando usted ve que hay un hecho de esa naturaleza, de corrupción o de violencia, de eso usted ve hasta un militar o un policía también envuelto. Mira el último caso de ese joven que se graduaba ese día, ¿quién lo mató? O lo que se presume. Era una patrulla, o sea, eran dos policías. O sea, quien se presume, que han dicho que son... Entonces cuando tú dices, mira, cuando cosas de esa naturaleza están recayendo sobre los hombros de quienes están llamados a protegernos a nosotros, los que están envueltos en esto, entonces todavía la cosa es más alarmante. Nosotros tenemos reintroducido también el Código Penal, precisamente hablando de esto. Está paralizado por un tema por un tema que no se concibe en este momento. ¿Qué es lo mejor sacar eso? Pero claro que sí. Y después pero claro que sí. Mira, tenemos un Código Penal en los momentos actuales, Napoleón, que data, ¿tú sabes cuántos años? Del año 1884, de los códigos napoleónicos, a propósito de Napoleón. Y yo te digo a ti, ¿cuánta diferencia hay en la sociedad del año 1884 al día de hoy? Estamos hablando de 134 años de diferencia. Y ahí tenemos nosotros, por un criterio que yo entiendo que no es justificable, a la sociedad dominicana estacionada en el año 1884. En el año 1884, en materia de política criminal del Estado, la tenemos estacionada, paralizada, por un prurito, un tema de unas causales del aborto, que cuando tú haces un análisis, bueno, mira bien el día de hoy, la encuesta Gallup, ¿qué te dice la encuesta Gallup? ¿Cuáles son los problemas que le preocupan a la sociedad dominicana? Sí, el tema fundamental es la criminalidad, la corrupción. Vi que metieron dos temas ahí, que no creo que están, que la inflación y que no creo que eso, no. Porque aquí ha habido un control de eso. Aquí hay dos temas, el de la criminalidad y el tema migratorio haitiano le preocupa mucho a la gente. Y yo te lo amplío más. Tú lo pones del 1 al 15. Yo le decía antes del 1 al 10, ahora yo lo pongo del 1 al 15. Búscame si el aborto está contenido en eso. Eso no es un tema. Eso no es un tema para detener. Son imposiciones de organismos internacionales, que hay gente que están cumpliendo una agenda por un interés económico. No lo decimos así, responsablemente. Esas son la misma gente que impone por un interés económico. Del tema haitiano. Claro, el mismo que tiene una agenda con el tema migratorio en la República Dominicana. Esa es la misma agenda. Entonces yo te digo, es justo que ese tema, que es una parte ínfima del Código Penal, te mantenga el Código Penal paralizado en la República Dominicana. Es justo, en donde está contenido el aumento de pena, el cúmulo de pena, el feminicidio. Todas esas figuras no existen en el Código Penal actual. El cuatrerismo, el sicariato, el peculado, el soborno. ¿Y por qué usted no ha pedido? Mire, vamos a sacar eso. Pero que yo lo introduje sin eso. No tiene el tema de la causa. No, pero entonces ahí que está la resistencia, porque hay un sector pequeño en la Cámara de Diputados, y principalmente en la Cámara de Diputados, porque en el Senado se aprobó, que se resiste a esto. Son gente con mentalidad más abierta. Se resiste a esto. Entonces ellos están propugnando por 3 causales. Y yo te digo que en principio tal vez yo podría estar de acuerdo, tal vez en principio. Pero cuando sometimos el proyecto, el Código Penal, una de esas 3 causales está contenida dentro del proyecto del Código Penal, que es el artículo 110, que dice que siempre y cuando la vida de la madre corra peligro, el médico está autorizado entonces a actuar para preservar la vida. Ahí hay una de esas causales. Entonces, al bombardear el Código Penal en aquella ocasión, entonces,
no se aprobó ni las 3 causales de ellos, ni esa causal que está contenida en esto. Entonces, yo sigo diciendo, no es justo que esto esté sucediendo. Llamo a la reflexión de que no detengamos el Código Penal. Si bien es cierto que el Código Penal no va a resolver de manera particular el problema de la violencia, de la delincuencia, de esta nueva modalidad que hay en la actualidad, pero es parte de la solución del problema, porque las mismas causas que generan lo que estamos viviendo en este momento, que es multifactorial, así mismo la solución es multifactorial. Entonces, en esto tienen que intervenir, como dije, la familia, las iglesias, los poderes fácticos, los poderes públicos, todo el mundo tiene que intervenir. Entonces, yo, como lo que soy el legislador, dentro de todo eso, ¿cuál es el aporte que yo tengo que hacer? La ley. La policía, como policía, tiene que poner su parte, el juez tiene que poner su parte, el Ministerio Público tiene que poner su parte y el Estado con el diseño de política pública tiene que poner su parte. Pero yo no soy ni fiscal, ni soy pastor evangélico, ni soy sacerdote, ni soy juez, ni soy parte del Poder Ejecutivo. Yo lo que soy es legislador. Entonces yo aporto la norma como parte del conjunto de solución de este problema. Aquí hay gente que entiende que ustedes los legisladores, decía el viejo Juan Bernal, que donde mucho se legisla, pocas leyes se cumplen. Sí. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos el tema migratorio que el presidente lo puso sobre el debate de que, bueno, al sector público, al sector privado, pero el primer empleador... El sector público. Exacto. Y entonces... No, es un problema que hay que sincerizar. Un problema que hay que sincerizarlo. Aquí tenemos una ley transparente, o hay doble moral también con el tema migratorio haitiano específicamente. Sí, lo hay de todo. Aquí tenemos el Código Laboral que te señala que el 80-20. 80 dominicanos, 80 extranjeros se permite como máximo. Pero si eso se cumple, mire, lo está diciendo un legislador, pero yo tengo que ser sincero. Yo puedo tener una doble moral con esto. Si eso se cumple, entonces aquí la agricultura y la construcción se paralizan en la República Dominicana. Entonces aquí hay que ver cómo vamos nosotros a crear mecanismos de control migratorio para que eso primero se refleje en la realidad. La cantidad de haitianos que vienen aquí buscando ¿qué? Fuente de empleo. Ahora mismo la cantidad de venezolanos que vienen aquí buscando ¿qué? Fuente de empleo, hasta chinos, cubanos. Pero en Estados Unidos también es así, pero hay reglas. Hay reglas establecidas. Entonces aquí tenemos una frontera, que si se puede llamar frontera, que es la más porosa, una de las más porosas. No estoy diciendo porque ahí eso se da muchísimo en Centroamérica, en otros países, se da en Europa con los marroquíes, se da en todos los sitios. Que el país de menor posibilidad económica emigra por un estado de supervivencia normal. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que aquí no hay controles sobre eso. Aquí te nombran uno en el Cefrón y lo que busca esto, tengo que seguir hablando con responsabilidad. ¿Para qué? ¿Para qué? Beneficio económico. Yo digo, soy el presidente y yo lo cambio mensualmente. Le digo, mira, te estoy cambiando por esto y esto. Y al que lo nombre le digo, te estoy nombrando porque el anterior esto y esto. Porque no hay los controles efectivos en la frontera. Y producto de eso, ¿usted sabe lo que está pasando, don Napoleón? Que nos han rodado la frontera. ¿Usted sabía que han movido la frontera? ¿Que la línea fronteriza la han movido? Ajá. Claro que sí. Nos van ganando espacio. Claro, porque en la medida que esos poblados se van convirtiendo eminentemente en poblados haitianos, ¿qué es lo que estaban haciendo? Te van rodando la frontera. Ya en Pedernales hay sitios donde no hay un dominicano, que en ellos se lo han dejado. Y ahí se ha rodado la frontera. En Elías Piña, tú ves lo mismo. Entonces, te van rodando la frontera. Y nosotros no nos estamos dando cuenta de esto, o no queremos darnos cuenta de esta situación. Entonces, ese es otro de los puntos que hay que reflexionar. Y nosotros ver cómo asumimos entre todos la responsabilidad de poner un stop a esta situación sin maltratar, sin tú crear un mecanismo de xenofobia, de odio, de rencores, pero usted allá y yo aquí, con reglas de juego claras, establecidas, y que se respeten y que se hagan respetar. Se puede decir que no hay voluntad, no ha habido voluntad de los gobiernos de la República Dominicana para resolver el tema migratorio haitiano de verdad. Tal vez hay algo que uno no logra ver así
con certeza qué es lo que está pasando, porque también hay que ver, hay que estar sentado y decir, bueno, hay que ver qué es lo que el Poder Ejecutivo maneja o no maneja como política yo vi, por ejemplo, y acuerdos internacionales. A aduana pidiendo al gobierno que levante la veda y mientras también se pide que se tomen acciones para evitar la situación en la frontera. Yo le digo, no sé si es voluntad la primera parte de usted me hizo, o no, o imposibilidad, o impotencia, no sé, pero sí hay que revisar esto y ver cómo la doble moral se termina, porque el empresario que te emite un comunicado como asociación empresarial es el mismo que sustenta y quiere pagar mano de obra barata, y ahí es que le encuentra en esos hermanos del vecino país que vienen buscando mejores horizontes. Son ellos el sustento mayor. Pero después te emiten un decreto o te patrocinan a Participación Ciudadana o qué sé yo quién, un organismo y con una cosa diferente a lo que ellos están practicando. Mire, ya el tiempo se fue. No, pero no me diga. Casi 40 minutos. Ahora comienza Semana Santa, sí, comienza ya. ¿Qué mensaje usted le manda a la gente, especialmente en su zona, en la provincia Sánchez, María Trinidad Sánchez, donde la gente va mucho a las playas y se mueve con el trago y el corredero? No, ella mira, y dice que uno entra si puede y sale si lo quiere. Así es. Mira, el caso propio de mi provincia, principalmente en Nagua, hay un hecho muy particular que casi no se da en otro pueblo. Allá comenzamos la celebración de las festividades navideñas en el mes de octubre, a principios de octubre. La Navidad. Principios de octubre, que terminan el 6 de enero con los Reyes, la celebración de los Reyes. Pero ahí mismo comienza entonces la patronal de Nagua, la Altagracia. Y terminando la patronal, ya la gente se va preparando para el asueto de la Semana Santa. Que la cuaresma son 40 días antes. Entonces, en fiesta permanente, casi hasta mediados de año. Entonces, ya hace semanas que está esa gran afluencia de vacacionistas que van del país entero. Y yo le digo, miren una nota extraña. Aquí en la capital hay mucha playa, Boca Chica. Ya Guiviana ni se menciona, pero Boca Chica, que la tienen ahí mismo. Y todavía son muchas decenas de autobuses que van toda la semana de aquí a la Poza de Bojolo y a la playa de los Gringos a bañarse. Sí, y usted ve ese tumulto de gente, todo ese litoral que va creciendo y va creciendo y va creciendo. Entonces allá hace mucho ya que estamos en Semana Santa. Decirle a los vacacionistas que nuestro pueblo le espera. Nuestras playas no son solamente propiedad nuestra, sino de todo el país, están a disposición de turistas locales y extranjeros, pero que lo hagan con comedimiento y con prudencia. Que cuando usted sale de su hogar, yo creo que debe garantizar el retorno vivo, no en un ataúd, porque hay mucha familia que depende de usted. Usted como jefe de familia, usted tiene hijos, sobrinos, hermanos, tal vez su padre vivo, y usted es el sustento económico de eso. Si usted desaparece físicamente, o sea, no solamente se está perjudicando a usted, sino a todo un conglomerado familiar. Que nos manejemos con la mayor y mejor prudencia. Si usted no ocupa el espacio de los demás, nunca habrá problema. Así que... Gracias de verdad. Gracias a usted, Napoleón. Después de pasar Semana Santa, usted vuelve por aquí. Ha sido muy dinámico este encuentro, pero siempre se quedan temas por tratar. Pero en otra invitación conversaremos sobre esos temas que están pendientes. Vamos a coger esa recomendación de que la prudencia es realmente lo más importante durante la celebración de la Semana Mayor. Nos vamos a una pausa, retornamos nuevamente.